Al crecer en el pequeño pueblo de Millbrook, nuestra casa de 2 pisos no era nada impresionante, pero era nuestro hogar. Mis padres, ambos maestros en la escuela local, siempre se aseguraron de que mi hermana Jane y yo tuviéramos lo necesario, aunque no siempre podíamos darnos lujos. Ellos encontraban la manera de hacer que todo funcionara con el salario de maestros. De alguna forma, siempre lo lograban. Jane era mi hermana mayor, mi mejor amiga y todo lo que yo no era. Mientras yo prefería la tranquila compañía de libros y cuadernos de dibujo, ella era como un cohete que iluminaba cualquier habitación a la que entrara. Todavía puedo imaginar aquellos días de nuestra infancia, trepando al viejo roble del patio trasero, inventando historias locas sobre ser exploradores o princesas reales. Eran tiempos más simples, antes de que nuestras vidas tomaran caminos distintos. Conforme crecimos, las diferencias entre nosotras se hicieron más evidentes. Jane era todo lo que yo no era, extrovertida, carismática y llena de energía. Jane era talentosa y, aparentemente, perfecta en todos los sentidos. Escribía poesía que hacía llorar a nuestra profesora de inglés, brillaba en cada obra escolar y, aún así, encontraba tiempo para ser la estrella del equipo de baloncesto. Mientras tanto, yo era la callada, la que prefería pasar el almuerzo en la biblioteca con un libro en lugar de estar en la cafetería rodeada de gente. Nuestros padres nunca mostraron favoritismos, al menos no abiertamente. Celebraban los logros de Jane con el mismo entusiasmo que mostraban por mis calificaciones decentes y mis logros más discretos. Sin embargo, siempre existió este entendimiento tácito de que Jane estaba destinada a cosas más grandes. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación a la universidad, no fue una sorpresa que Jane fuera admitida en la Universidad de Riverside, una de las escuelas más prestigiosas del estado. Aún recuerdo claramente el día que recibió su carta. Mamá y papá no podían dejar de llorar de alegría. «Nuestra niña se va a Riverside», exclamó mamá mientras abrazaba a Jane con fuerza. «Siempre supimos que eras especial». Papá, emocionado, ya estaba al teléfono llamando a toda la familia para compartir la noticia. ¿Oíste que Jane obtuvo una beca académica completa en Riverside? Esa fue la frase que marcó el inicio de la verdadera distancia entre nosotras. No es que hubiéramos dejado de amarnos, pero la vida tiene una forma peculiar de llevar a las personas en direcciones distintas. Jane se mudó a la ciudad para comenzar su nueva vida, mientras yo me quedé en nuestra vieja casa de infancia, aún intentando descubrir quién se suponía que era yo. Sabía en ese entonces que nuestro vínculo como hermana sería puesto a prueba de formas que jamás habría imaginado. Un simple anillo dorado acabaría destruyendo todo lo que habíamos construido juntas durante años y me obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre la confianza familiar y el perdón. Las llamadas de Jane desde Riverside se convirtieron en un ritual semanal lleno de historias de éxito y logros. Me sentaba en la mesa de la cocina, viendo cómo el rostro de mamá se iluminaba cada vez que Jane compartía su última hazaña. ¿Sabías que Jane tuvo un artículo de investigación publicado en el University Psychology Journal *? Preguntaba mamá con orgullo a cualquiera que quisiera escuchar. Y apenas está en 2º año. Esa era Jane, siempre en el centro de todo. Mientras yo seguía en silencio buscando mi lugar en el mundo. Jane no solo mantenía un promedio perfecto de 4.0, sino que también dedicaba tiempo a investigaciones adicionales. Esa era nuestra chica. Mientras tanto, yo pasé los 2 años después de la secundaria trabajando en el restaurante local, ahorrando lo poco que podía para inscribirme en el *Community College *. Cuando finalmente logré matricularme en Millbrook Community College, mis padres sonrieron y dijeron, «Eso está lindo, cariño». No era Riverside, claro, pero era algo, supongo. Una noche, mientras cenábamos, mamá soltó una de sus noticias habituales sobre Jane. ¿Supieron que Jane apareció ayer en la televisión local? La entrevistaron por su investigación sobre desarrollo infantil. Se veía tan profesional. Eso es genial, murmuré mientras empujaba los guisantes por mi plato. Trabajé duro en mis estudios, lo hice de verdad, pero, de alguna manera, sacar ahí en *Introducción a los negocios * no parecía gran cosa frente a los artículos publicados y las apariciones en televisión de Jane. Mis logros eran como la luz de una vela al lado del reflector que brillaba sobre ella. Después de la graduación, la realidad me golpeó con fuerza. Mientras yo apenas estaba empezando a imaginar mi futuro, Jane ya se estaba estableciendo como una estrella en ascenso en el departamento de psicología del Preston Medical Center. Estaba dejando currículums en negocios locales, pero no recibía ni una sola llamada de regreso. Así fue como terminé trabajando en la tienda de mi tía Sara como asistente administrativa. Ella me aceptó con esa mirada de lástima a la que ya me estaba acostumbrando. «Es solo temporal», me dijo mientras me mostraba el lugar, «hasta que encuentres algo más adecuado para alguien con un título».
pero luego llegó la noticia que cambió todo. Un domingo por la tarde, Jane llamó con una voz burbujeante de emoción. Mamá, papá, conocí a alguien. Hablaba por el altavoz. Su nombre era Michael, Y. Según Jane, era abogado en Blackwell and Associates. Su familia poseía la mitad de los edificios del centro. Observé cómo mis padres intercambiaban miradas de aprobación. Por supuesto que Jane encontraría a alguien tan exitoso como ella. Me llevará a París el próximo mes, continuó Jane, emocionada. Su familia tiene un apartamento allá, ¿pueden creerlo? Eso es maravilloso, cariño, exclamó mamá, mientras papá sonreía con orgullo. Yo me quedé sentada allí, en mis viejos pantalones deportivos, todavía viviendo en la habitación de mi infancia y ganando el salario mínimo en la tienda de mi tía. El contraste no podía ser más evidente. Jane, la exitosa psicóloga que salía con un abogado rico, y yo, la hermana que no lograba encontrarle sentido a su vida. ¿Cuándo podremos conocerlo?, preguntó mamá con entusiasmo. Pronto. Este fin de semana me llevará a ese nuevo restaurante francés, pero tal vez la próxima semana podríamos ir a cenar todos juntos. Me disculpé de la cocina antes de que pudieran notar las lágrimas que empezaban a llenar mis ojos. No era que no estuviera feliz por Jane, claro que lo estaba, pero cada uno de sus logros parecía resaltar aún más mis fracasos. Cada paso adelante que ella daba era como si a mí me empujara 2 pasos hacia atrás en comparación. Las vacaciones se convirtieron en el escenario perfecto para que Jane mostrara la emocionante vida en la que estaba inmersa. Nuestros padres la recibían como si fuera una celebridad, siempre trayendo historias de clientes importantes, sesiones de terapia innovadoras y citas glamorosas con Michael, y luego el propio CEO me agradeció frente a toda la junta directiva, decía Jane durante la cena de acción de gracias, mientras yo pasaba en silencio el puré de papas. Esa conferencia en Boston, cariño, intervenía mamá radiante de orgullo, provocando que Jane continuara contando sobre sus logros. Yo, mientras tanto, seguía trabajando en la tienda de mi tía y viviendo en mi habitación de la infancia, con el salario mínimo. No podía permitirme un apartamento en esta economía. Ni siquiera el descuento para empleados de mi tía era suficiente para ayudarme a ahorrar lo necesario para mudarme. Y luego llegó el anuncio que todos sabíamos que eventualmente vendría. Fue durante la cena de Navidad. Jane se puso de pie, con Michael a su lado. Ambos sonreían de oreja a oreja. «Nos vamos a casar», gritó Jane emocionada, extendiendo su mano izquierda para mostrar un impresionante anillo de oro con un diamante que reflejaba cada rayo de luz. «Este anillo ha estado en mi familia por generaciones», explicó Michael con orgullo. «Mi bisabuelo se lo dio a mi bisabuela en 1925. Mamá rompió en llanto de alegría. Papá descorchó su mejor botella de vino, y yo forcé una sonrisa mientras sentía un peso incómodo asentándose en mi estómago. Los días y meses siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos para la boda. Jane estaba en casa constantemente, transformando nuestra modesta vivienda en el centro de planificación nupcial. Cada superficie estaba cubierta de muestras de colores, revistas de bodas y listas de invitados. Un sábado a principios de primavera, tuve un raro día libre. Estaba recostada en mi cama con mi gastada copia de Orgullo y Prejuicio cuando escuché las voces de Jane y mamá en el jardín, justo bajo mi ventana. «Estas rosas se verán perfectas para la recepción», decía Jane entusiasmada. «Deberíamos plantar más a lo largo de esta cerca. Ten cuidado con tu anillo, cariño», advirtió mamá. «Las espinas pueden engancharse fácilmente». «Tienes razón», respondió Jane con una risita. «Este guante se sigue enganchando». «Lo dejaré aquí en el banco por ahora», dijo Jane. Regresé a mi libro, apenas escuchando su charla sobre arreglos florales y decoraciones para la mesa. El sol de la tarde entraba cálido por mi ventana, y justo estaba llegando a mi parte favorita cuando escuché la voz de mamá. «Deberíamos comprar más fertilizantes y vamos a plantar todas estas rosas nuevas». «Buena idea», respondió Jane. «Vamos al centro de jardinería». «Chris, vamos a la tienda. Volvemos pronto», me avisaron. Murmuré algo en reconocimiento, pero estaba demasiado absorta en mi libro como para prestarles atención. La casa quedó en silencio, salvo por el sonido distante de los pájaros en el jardín. Cuando regresaron, la calma fue destrozada por la voz llena de pánico de Jane. «Mamá, mamá, el anillo se perdió». Levanté la vista de mi libro, alarmada por el alboroto. Desde mi ventana, podía ver a Jane y mamá buscando frenéticamente alrededor del banco de madera. Movían herramientas de jardinería y macetas de un lado a otro. «Estaba justo aquí», gritaba Jane, con la voz cada vez más desesperada. «Lo puse aquí mismo en el banco. No te preocupes, cariño. Lo encontraré», le aseguró mamá, pero pude escuchar la preocupación en su voz.
Tiene que estar aquí en algún lugar, dijo Jane, mientras buscaban con desesperación. Revisaron hasta que el sol comenzó a ponerse, peinando cada centímetro del jardín, pero el anillo no aparecía por ninguna parte. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, en sus ojos, cuando miraron hacia mi ventana. Vi ese destello de sospecha que pronto se convertiría en algo mucho más oscuro. Con manos temblorosas, Jane marcó el número de Michael. Podía escuchar su voz a través del teléfono, cada vez más fuerte con cada palabra que decía. ¿Qué quieres decir con que lo perdiste? Su voz retumbó a través del altavoz. Ese anillo ha estado en mi familia durante 4 generaciones. Mi bisabuela lo llevó a través de 2 guerras mundiales. Lo siento mucho, sollozó Jane. Lo encontraremos, te lo prometo. Será mejor que lo encuentres, dijo él, con una violencia en su voz que me hizo estremecer. No me importa lo que se necesite. Ese anillo es irreemplazable. Después de que colgó, Jane se giró hacia mí, su rostro distorsionado por una expresión que nunca había visto antes. «Lo tomaste, ¿verdad?», me preguntó, y sentí como si me hubieran abofeteado. «Jane, estuve en mi habitación todo el tiempo», respondí, tratando de mantener la calma. «Exacto, tú eras la única aquí», gritó ahora, el rímel corriéndole por las mejillas. «Siempre has estado celosa de mí». Mamá dio un paso al frente, con el rostro serio. «Cristina, si tomaste el anillo, debes devolverlo, ¿verdad?». «Ahora, no tomé nada», mi voz se quebró, «lo juro». «Entonces, no te importará si registramos tu habitación», dijo papá, ya subiendo las escaleras. Lo seguí hasta mi habitación, mirando impotente mientras destrozaban todo. Revolvieron mis cajones, vaciaron mi joyero, voltearon el colchón y lo tiraron. Saqué mi bolso. Los libros estaban esparcidos por el suelo, la ropa por todos lados, e incluso mi diario privado fue leído página por página. «Tiene que estar aquí en alguna parte», murmuró Jane, tirando mis suéteres al suelo. Las horas de búsqueda se convirtieron en días, y luego en una semana. Cada día, las acusaciones empeoraban. «Solo admítelo», me arrinconó Jane en la cocina una mañana. «Todos sabemos que lo tomaste porque estás celosa. No puedes soportar que me vaya a casar mientras tú ni siquiera puedes conseguir una cita». «Jane, por favor, mírate», escupió. 27 años viviendo con mamá y papá, trabajando en un trabajo patético que la tía Sara te dio por lástima. Eres una perdedora, Cristina, y no podía soportar verme feliz. Mamá se paró en la puerta con los brazos cruzados. «Vamos a llamar a la policía si no lo devuelves». «Adelante», grité en respuesta, finalmente rompiéndome. «Llámalos. No tengo nada que ocultar, porque no tomé tu precioso anillo». Cada palabra fue como un cuchillo, cortando más profundo que la anterior. La peor parte no fueron las acusaciones ni las amenazas. Era la mirada en sus ojos, la absoluta certeza de que yo era culpable, que era capaz de traicionar a mi propia hermana por celos y rencor. En un pequeño pueblo, en cuestión de días, la versión de los hechos de mis padres había llegado a todos los rincones de Millbrook. Los antiguos vecinos de la tienda de comestibles evitaban mi mirada, y en la iglesia, las personas que me conocían desde la infancia de repente encontraban razones para sentarse en bancos diferentes. Estaba reabasteciendo los estantes de la tienda de mi tía cuando escuché su voz detrás de mí. «Cristina», el tono de tía Sara me congeló. «Necesitamos hablar en mi pequeña oficina». Ni siquiera me ofreció un asiento. «Tu madre me llamó esta mañana», dijo, levantando la mano. «Me arriesgué contigo cuando nadie más lo haría. ¿Y así es como me pagas? ¿Robando el anillo de compromiso de tu hermana? No limpié tu casillero ni giré en tus llaves». Su voz era hielo. «No permitiré que un ladrón trabaje en mi tienda». El camino a casa se sintió como una marcha de la muerte. Tal vez mamá y papá finalmente verían cómo esto estaba destruyendo mi vida. Tal vez se darían cuenta de que nunca haría algo así. Los encontré en la cocina. «Tía Sara me despidió», dije con la voz pequeña. Mamá ni siquiera levantó la vista de su paquete de café. «Tus cosas». Lo que escuché fue apenas un susurro. «Tu madre», papá dijo, «te queremos fuera mañana por la mañana». La habitación empezó a dar vueltas. «¿Me estás pateando? ¿Dónde se supone que debo ir? Tal vez deberías haber pensado en eso. Sobre eso, antes de que le robaras a tu hermana». Mamá finalmente me miró con unos ojos más fuertes que nunca los había visto. «Trajiste vergüenza a esta familia, Cristina. Ya ni siquiera puedo mirar a mis amigos a la cara». «Soy tu hija», susurré. «Ninguna hija mía haría lo que tú has hecho». Sus palabras cortaron como vidrio. «Tienes hasta mañana». Subí las escaleras a trompicones, agarrando mi vieja bolsa de gimnasia del armario. ¿Cómo se guarda una vida en una sola bolsa? ¿Qué partes de ti misma decides llevar?
Metí lo suficiente para una semana, tal vez 2, un par de zapatos cómodos, mi computadora portátil envuelta en un suéter. Luego vinieron las decisiones más difíciles, los libros que habían sido mis amigos cuando no tenía relaciones. Asterisco orgullo y prejuicio asterisco. Asterisco mujercitas asterisco. Historias de otras mujeres que tuvieron que encontrar su camino en un mundo hostil. No podía dejar de llorar. Estas paredes habían escuchado mis primeras palabras, visto mis primeros pasos. Esta habitación había sido mi refugio durante cada tormenta de mi vida. Ahora era solo otro lugar donde no era bienvenida. Mi teléfono sonaba con mensajes de viejos amigos. No puedo creer que harías esto. ¿Cómo pudiste, tú y no vuelvas a contactarme? Sentada en mi cama despojada, rodeada por los restos de mi vida, me di cuenta de que no quedaba nada para mí en Millbrook. Cada puente fue quemado, cada puerta cerrada, lo que fuera en lo que fuera a convertirme, no estaría aquí. Tenía que dejarlo todo, no solo esta casa, sino esta ciudad, estos recuerdos, esta vida que se había convertido en una prisión de acusaciones y desconfianza. En algún lugar allá afuera, tenía que creer que existía un lugar donde podía empezar de nuevo, donde nadie me conociera como la hermana que robó el anillo, la hija que traicionó a su familia, la niña que no fue lo suficientemente buena. A las 3 a.m., mientras miraba la menguante lista de contactos en mi teléfono, recordé a Rachel. Habíamos sido cercanas en la universidad antes de que la vida nos llevara por diferentes caminos. Mis dedos temblaban mientras marcaba su número, rezando para que todavía lo usara. Chris. La voz sonaba aturdida por el sueño. ¿Qué pasa? Toda la historia salió de mí entre sollozos. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Tengo una habitación libre, dijo finalmente. Estoy en Portland. Ahora no es mucho, pero es tuyo si quieres. Revisé mi cuenta bancaria. 342 pesos. 17. Lo suficiente para un boleto de autobús a Oregón y tal vez una comida o dos. ¿Cuándo puedes venir?, me preguntó Rachel. Mañana, le susurré. El viaje en autobús duró 2 días. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo cómo los paisajes familiares de mi vida se desvanecían en territorio desconocido. Mi bolsa de gimnasia estaba en mi regazo, como un salvavidas. Todo lo que poseía ahora cabía en un pequeño espacio. Rachel estaba esperándome en la estación, tal como lo prometió. Me abrazó sin dudarlo, y por primera vez en semanas me sentí humana de nuevo. La tienda donde trabajo está contratando, dijo mientras conducíamos a su apartamento. Es solo venta minorista, pero es algo. Empecé al día siguiente. El gerente de la tienda miró mi título en negocios y mis ojos desesperados, y me dio una etiqueta con mi nombre. Comienzas en el registro 3. Me lancé al trabajo como si fuera un salvavidas. Cada turno, cada venta, cada minuto me alejaba un poco más de Millbrook y de los escombros que había dejado atrás. Cuando otros empleados se quejaban de las largas horas, yo me ofrecía a quedarme más tiempo. Cuando se quejaban de los clientes difíciles, los aceptaba con una sonrisa. 3 meses después, me nombraron supervisora de piso. 2 meses después de eso, subgerente. A los 8 meses, ya estaba administrando mi propio departamento. Eres diferente a la mayoría de las personas a las que ascendemos, me dijo mi gerente de distrito durante mi revisión. Tienes hambre. Y tenía razón, tenía hambre, no solo de éxito, sino de reivindicación, de demostrar que podía ser más de lo que mi familia pensaba que era. El día que firmé el contrato de arrendamiento de mi propio departamento, el día que finalmente me sentí libre, era pequeño, solo un estudio con cocina, pero era mío. Nadie podía decirme que me fuera. Nadie podía buscar entre mis cosas. Nadie podía cuestionar mi derecho a estar allí. Cambié mi número de teléfono ese mismo día. Eliminé todas las cuentas de redes sociales. Borré toda huella digital que pudiera dejarme. De regreso a Millbrook, Rachel pensó que estaba siendo extrema, pero no discutió. Todavía son tu familia, dijo una vez, con cuidado. No, respondí, mientras desempacaba cajas en mi nuevo lugar. La familia cree en ti, la familia te apoya. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron no creerme. Esa noche, en mi nueva cama, en mi nueva vida, a veces me preguntaba acerca de ellos. ¿Estará Jane casada ahora? ¿Mamá todavía tiene su jardín? ¿Papá sigue leyendo el periódico todas las mañanas en la mesa de la cocina? Pero preguntarme eso era peligroso. Preguntarme me llevaba a dudar, y la duda me arrastraba a ese lugar oscuro donde cuestionaba todo, incluso a mí misma. Así que me concentré en trabajar, en construir algo nuevo, en convertirme en alguien que no pudiera ser descartada ni olvidada, alguien que no necesitara la aprobación ni la creencia de nadie más.
alguien que pudiera sobrevivir a ser borrada de su propia historia familiar. A pesar de mis mejores esfuerzos por seguir adelante, allí estaban esas noches en las que la curiosidad me consumía. En esos momentos, le pedí a Rachel que revisara las cuentas de redes sociales de Jane desde su teléfono. Se casó, me dijo Rachel una noche, mientras revisaba las fotos de la boda, con un gran vestido blanco en la iglesia. Tus padres se ven felices en las fotos, asentí, fingiendo que la información no me cortaba como un cuchillo. Un año después, estaba embarazada. Rachel me informó, mostrándome una foto de Jane acunando su vientre. La mano de Michael colocada protectora sobre la de ella, se veía radiante. Durante años, así construí mi nueva vida en Portland. Mientras vislumbraba ocasionalmente la anterior a través de la pantalla del teléfono de Rachel, años viendo cómo la vida de mi familia continuaba sin mí, a través de fotos y publicaciones cuidadosamente seleccionadas que nunca mencionaban a la hija desaparecida, la hermana perdida. Luego vino la llamada que cambió todo, la voz de Rachel, sin aliento, necesitas ver esto. Me envió una captura de pantalla de la última publicación de Jane. *** para mi hermana Cristina, lo siento, me equivoqué. Si alguien sabe dónde está, por favor ayúdenme a encontrarla. Necesito corregir esto. Por favor, compartan esta publicación. Ayúdenme a encontrar a mi hermana, ***. Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Probablemente sea algún tipo de truco, dije finalmente. No lo creo, respondió Rachel suavemente. Mira los comentarios. Tus padres también están ahí, rogándote que los contactes. Me temblaron las manos mientras leía su comentario. Mamá, por favor vuelve a casa, cariño, necesitamos hablar contigo. Papá cometió un terrible error, por favor, dale una oportunidad. Después de 4 años de silencio, sus palabras parecían irreales, pero algo en su desesperación se sentía genuino. Llamé al antiguo número de la casa, esperando que se hubiera desconectado. Mamá respondió al primer timbre. Hola. Su voz no había cambiado. Soy yo, dije en voz baja. Hubo una inhalación brusca, y luego, Cristina, oh Dios, Cristina. Podía oírla llorar, llamando a papá, sus voces entrechocaban. Por favor, vuelve a casa, tenemos que verte, hay algo que debes saber. Puedo ir el próximo fin de semana, me oí decir. El viaje de regreso a Millbrook fue el más largo de todos. En mi vida, cada marcador de milla traía recuerdos. Traté con todas mis fuerzas de enterrar la ciudad, pero parecía exactamente igual, como si hubiera estado congelada en el tiempo mientras yo estuve fuera. El auto de Jane estaba en el camino de entrada cuando llegué. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras caminaba por el familiar camino hacia la puerta principal. Todos estaban esperando en la sala, mamá, papá y Jane. Con los años, todo había cambiado. El cabello de mamá era más gris, papá parecía más pequeño de alguna manera. ¿Y Jane? Jane sostenía en su regazo a un bebé dormido, de unos 4 años. Lo encontramos, dijo mamá, su voz rompiendo el silencio. Lo encontramos. Papá dio un paso adelante. Estábamos replantando las rosas la semana pasada y ahí estaba, enredado en las raíces. Justo donde lo tiré del banco ese día, terminó Jane, mientras las lágrimas recorrían su rostro. El anillo cayó y luego lo cubrimos con tierra mientras plantábamos. Ha estado ahí todo este tiempo, cada vez más profundo con las rosas. La revelación rompió algo en todos nosotros. De repente, la sala se llenó de sollozos crudos e incontrolados. Mamá se desplomó en los brazos de papá. Todo su cuerpo temblaba. La tranquila compostura de papá finalmente se quebró, mientras las lágrimas corrían por su rostro desgastado. Jane cayó de rodillas. Sus gritos despertaron a su hijo dormido y a mí. Después de 4 años de sostener todo dentro, de ser fuerte y sobrevivir, finalmente lo solté. Las lágrimas vinieron en oleadas. Años de dolor y soledad derramándose en sollozos desgarradores. Lo siento mucho, Chris, se ahogó Jane entre jadeos. Fui horrible contigo, cruel, imperdonable. Dejé que mi miedo y la ira de Michael nublaran mi juicio. Elegí creer lo peor sobre mi propia hermana. Mamá tomó mi mano, pero se detuvo en seco, incierta. Les fallamos como padres, susurró entre lágrimas. Deberíamos haber creído en ti, te protegimos. En cambio, nosotros, no pudo terminar. Por favor, Jane, suplicó, dinos cómo arreglar esto. Haré cualquier cosa, todos lo haremos. Los miré, a esas personas que alguna vez fueron mi mundo entero, luego mi peor pesadilla, y ahora no estaba segura de qué eran.
No puedo simplemente fingir que los últimos 4 años no sucedieron, dije finalmente, secándome los ojos. No solo me acusaron, me condenaron, convirtieron todo el pueblo en mi contra. Me echaron con nada más que una bolsa de gimnasia y sin lugar a dónde ir. ¿Y si mamá hubiera dudado y luego seguido adelante? Pregunté. Luego me callé, pensando por un momento. ¿Qué pasaría si viéramos a alguien? Un terapeuta familiar. Alguien que pudiera ayudarnos a reconstruir lo que rompimos, dijo papá, rápidamente, con su voz tranquila, aunque llena de emoción, el tiempo que sea necesario. Miré al niño en el sofá, mi sobrino. Me di cuenta, con un sobresalto, que tenía la nariz de Jane y el cabello oscuro de Michael. Durante años, su vida había pasado sin una tía. No me mudaré de regreso a Millbrook, dije con firmeza. Tengo una vida en Portland ahora, un buen trabajo, amigos que han estado a mi lado cuando nadie más podía entendernos. Jane me miró, sus ojos llenos de tristeza. Dijimos que no merecemos tenerte de vuelta en nuestras vidas, pero si estás dispuesta a intentarlo, aunque sea un poco. Pasaron 3 meses antes de que aceptara mis primeras vacaciones. Visité en el Día de Acción de Gracias y llevé a Rachel conmigo para que me apoyara. La cena fue incómoda, llena de conversaciones cuidadosas y temas evitados, pero fue un comienzo. La doctora Martínez, nuestra terapeuta familiar, nos ayudó a navegar las conversaciones más difíciles. En su oficina hablamos sobre la confianza y la traición, sobre el peso de las expectativas y el veneno de las suposiciones. A veces, la dejábamos. Las sesiones eran difíciles, a veces estaba enojado o herido. Viejas heridas se reabrían, pero poco a poco, con cuidado, estamos aprendiendo a escucharnos. El hijo de Jane, mi sobrino Tommy, es la parte más fácil. Los niños de 4 años no le guardan rencor ni recuerdan los pecados familiares. Solo soy la tía Chris, la que le trae libros desde Portland y le enseña a dibujar. Su amor inocente es como un puente entre quienes éramos y quienes podríamos llegar a ser. Las rosas que aún florecen en el jardín de mamá, incluidas las que crecieron alrededor de ese anillo durante 4 años. A veces las miro y pienso en cómo la verdad, como ese anillo enterrado en la tierra, puede quedar oculta bajo capas de suposiciones y acusaciones, pero una verdad como esa, al igual que las rosas, finalmente encuentra su camino a la superficie. No soy la misma persona que dejó Millbrook con una bolsa de gimnasia y el corazón roto. Ellos no son las mismas personas que me echaron. Todos estamos aprendiendo que sanar, como la jardinería, requiere tiempo, paciencia y cuidado constante. Algunos días son más difíciles que otros, pero seguimos intentándolo.